300 razones es un proyecto que persigue recuperar la sabiduría y la experiencia de las personas mayores. El objetivo principal es darles voz y reivindicar el espacio que les corresponde en nuestra sociedad. Hoy en 300 razones tenemos a Cristina. Cristina nació en Badajoz en 1944 y, como todas las niñas que nacían en esa época, venía con un guión debajo del brazo. Un guión muy sencillo. Tenía que ser una buena niña, después tenía que ser una buena esposa, pronto tenía que ser una buena madre y terminar su proyecto de vida siendo una abuela cariñosa y, sobre todo, silenciosa. Cristina decidió romper ese guión que traía debajo del brazo y escribir su propia historia. Decidió estudiar, hacer una carrera, ser abogada y luchar por cambiar las cosas que no le gustaban. A Cristina se la conoce como abogado, como político, como abogada, tertuliana. Y bueno, pues hoy nosotros queremos conocer a Cristina y nos interesa más conocer a la persona que al personaje. Tenemos hoy con nosotros a doña Cristina Almeida. Muchas gracias, Cristina, por prestarte a participar en este proyecto. Y bueno, pues el objetivo es darte voz como una de las personas mayores que van a pasar por este proyecto, contándonos lo que se puede aprender a lo largo de toda una trayectoria de vida. Y gracias a vosotros en primer lugar, porque esas 300 razones, que serán 300 personas que vayan a dar sus cosas para seguir adelante, pues me gustaría que sea una de mis palabras, ayude también a ese proyecto. Pues muchísimas gracias. Ese es el objetivo. Como te decía, en 300 razones lo que queremos es que la voz la tengáis vosotros y que esa historia de vida que lleváis todos no se pierda. Pues es que Cristina no fue una persona que de repente se le ocurriera estudiar y tal. Yo que lo digo para comunicar con las demás. Mi madre no la dejaron estudiar porque era mujer. Y sus hermanos, ella era una niña listísima, lo que más le gustaba era estudiar en la Alianza Francesa, la República. Y sus hermanos, no prohibición de leyes, sino sus hermanos dijeron que como era una niña, que no tenía que estudiar. Y mi madre eso no lo perdonó nunca. Y yo desde que nací, oí a mi madre, mis niñas estudian todas. Y yo era la tercera de 3 niñas que casi mi padre me tapa, no porque me quería mucho con todos los problemas, pero casi me tapa porque él quería un niño para darle su apellido. Si el pobre supiera ahora que podemos poner el apellido que quieran, pero bueno, el caso es que mi padre quería eso y tiene 3 niñas. Mi madre, como vio que estábamos en Badajoz, y en Badajoz no había universidades, ni había nada, que lo más que podía hacer era mercantil, perito, mercantil, no sé qué se podía estudiar entonces, pues ella, toda su ilusión era venirse a Madrid. Y entonces, cuando mi abuela se murió, nos vinimos a vivir a Madrid. Y yo, la obsesión que yo tenía es que yo no sabía que iba a estudiar, ni sabía que iba a estudiar ni nada, pero yo oía siempre, mis niñas estudiaban. Claro, porque tú vivías en un momento en el que las mujeres tenían mucha dificultad para acceder al estudio. Y como a una niña nacida en Badajoz se le ocurre que de repente puede estudiar y hacer una carrera universitaria. Pues ya te digo, primero por la pasión de mi madre y segundo porque por la misma forma yo me encuentro que llego a la universidad después de estar 17 años en un colegio de monjas hasta el preu, que era el preuniversitario, y llegar a la universidad. Y claro, hay 2 etapas en mi vida. La etapa hasta los 17 años, que llego a la universidad, y la etapa después de la universidad. Porque claro, cuando llegas de un colegio, eres una tonta, papá, no sabes nada de la vida. Yo leía las novelas de Célicer, esas cosas que había en aquellos tiempos, las Caperucitas, los tebeos, Mafalda era lo más progre que encontraba ya después de tal, así que, y a la pequeña Lulú, que era una heroína de mis tiempos, porque le daba a los chicos y le decía, se prohíbe la entrada de chicos en su centro de reunión allí, pequeñaja y tanto. Era un ambiente en el que yo me sentía que siendo la niña más traviesa del colegio, te puedo decir, y que en el fondo no era la más mala, porque yo siempre tenía sentido bondadoso, pues las monjas, para que no hablara, me ponían a leer en la clase de costura, todas esas cosas. Y pasar de allí a la universidad y de repente un mundo nuevo se abre para ti. Ahí está, y ahí empieza. Yo desde que entré a los 17 años no me he perdido ningún día de mi vida. Eso que se sepa, que parece que somos el abuelo Castañeta, ¿cómo se llamaba? Cebolleta. Cebolleta, que cuenta todas las batallas antiguas. No, es que yo vivo
hasta hoy. No tengo nada antiguo. Tengo una vida que me hace llegar hasta hoy. ¿Siempre quisiste dedicarte al derecho, ser abogada? No, yo estudié ciencias porque yo quería hacer psiquiatría, pero en España no había especialización de psiquiatría, tenía que hacer 6 años y luego un curso. Y yo me quería ir a la Sorbona, a Francia, a estudiar, pero claro, tampoco había dinero, pues yo hice un acuerdo con mi padre, que él me ayudaba los 2 primeros años, yo luego trabajaba allí y seguía estudiando. Pero claro, esto era el año 61, cuando yo empecé la facultad, empezaron las bombas en París por la guerra de Argelia, mi padre ya dijo que nada. Y cuando estuve aquí, yo había estudiado ciencias y ya te digo, y digo, pues ¿qué hago? Digo, pues voy a hacer criminología, mi idea. Entonces no había, la criminología Sí, no era una claro. rama, era el derecho solo, que ahora hay tantas ramas y tantos estudios. No, en mis tiempos era la carrera de derecho para todo. Y entonces yo me acuerdo que fui al penal de Liria, que era un penal de jóvenes, y lo primero yo dije, mire, es que tendría mucho interés en ver aquí cómo funciona, pues yo quiero estudiar para esto. Y dice, ¿usted es de acción católica? Digo, pues yo no, la verdad, no estoy apuntada ahí. Dice que aquí esto es una obra de caridad y tiene que ser de gente de acción católica. Y me acuerdo que yo les dije a 17 años, pues si siguen pensando que la delincuencia juvenil es una obra de caridad, llegará un día que los jóvenes nos ataquen por todos lados. Entonces, era esa sensación. Pedí permiso al ministerio para cambiarme a letra. Hice derecho. Mi padre era abogado, pero no me entusiasmaba la carrera por eso. Ni trabajé nunca con él, sino que yo empecé ahí. Pensando en la criminología, pero después de estudiar derecho, te das cuenta que puedes abordar unos campos que antes no pensabas que podías Loco, porque abordar. es que ya me empieza a mí la conciencia política, me empieza Ahí. a meter en todas las organizaciones de izquierda de allí, en la FUDE y todo lo que había. Tiramos un sindicato vertical, ya tenía una actividad política de decir, esto hay que cambiarlo, cómo vamos a estar sin libertades. Y entonces nace otro mundo para mí y otra vida. Y esa vida es la que me ha llevado a saber que, a qué me quería yo dedicar. Pues a defender presos políticos y trabajadores, porque nadie los defendía entonces. Y a los presos políticos, si un violador, un abogado defiende a un violador, nadie piensa que el abogado sea un violador. Pero si una abogada defiende a un comunista, pues todo el mundo piensa que tú eres comunista también. Por lo tanto, Hay un salto cualitativo importante de querer estudiar derecho para defender a personas a querer participar de los que hacen las leyes que juzgan a esa persona, que es el salto que tú das cuando decides implicarte en política. ¿Eso cuándo ocurre en ti? ¿Cuándo dices, pues yo esto hay creo que que la cambiarlo? facultad, porque la política no es una cosa que se viene un día de repente. Eso de que hoy voy a dedicar a la política. Yo nunca me quiero dedicar a la política. La política se ha dedicado a mí, porque yo siempre he sido abogada, que me iba de diputada un tiempo, pues vale, hasta que terminaba o me expulsaban los del partido y me echaban, pues me daba igual. Yo te lo digo de verdad, nunca me arrepentiré, aunque me haya repulsado, de haber militado en el Partido Comunista, de haber militado en la FUDE, de haber tenido conocimiento, la gente culturalmente, cómo vas avanzando. Y entonces para mí era un enriquecimiento tan grande que abarca todas las cosas de tu vida. Ahora que son tan modernos, dice, en el amor y en las relaciones. Pues nosotros éramos precursoras. Yo me tenía que ir a Londres con una maleta y una amiga mía. La llenábamos de anticonceptivos para traerla aquí y tomarla entre todas las amigas, porque no teníamos, ni teníamos anticonceptivos. Si tienes sexualidad, yo amo. La primera vez que me acosté con mi marido y se me retrasó la regla, casi me doy un tiro, ¿entiendes? Porque era el miedo a que las relaciones sexuales fueran unidas a la maternidad y encima la maternidad mal vista por todo el mundo. Entonces todo eso lo vas aprendiendo y nunca lo aprendes con un sentido negativo ni represivo, sino con un sentido de libertad. Bueno, quien te conoce sabe que has tenido una vida riquísima de experiencias, algunas muy difíciles de superar y has conseguido superar. A tus 80 años, podemos decir la edad porque no sabe Hombre, todo si el las he mundo, cumplido y andando en el además es un hospital. orgullo. Sí. A tus 80 años, ¿cuál dirías, probablemente te cueste elegir, la experiencia más difícil que has tenido que superar? Bueno, yo te digo ya de antemano que el asesinato de los compañeros de Atocha. Eso es un dolor que no lo he superado. Así como puedo haber visto cosas tremendas, pero esa la sentí tan cerca, tan terrible, viendo a la gente estupenda
que habían sido asesinadas por una gente miserable. Es decir, que no eran gente que tuvieran intereses de salvar el país. Nada, eran gente que lo único que querían es salvar al sindicato del transporte de todas las corrupciones que había allí, de licencias a camioneros y todo eso. Y yo decir, frente a estos, yo que tengo que acusar a los asesinos y que encima te insultaban como si ellos fueran las víctimas, cuando las víctimas eran los que habían muerto. ¿Y cómo consigues superar eso? Supongo que eso, como bien dices, es un punto de inflexión en tu vida en la que empiezas a sentirte incluso frágil. Es superar una pérdida, pero ver también que estás un poco en el punto de mira. Claro, mira, ¿Cómo superas eso a nivel personal? pues mira, yo me fui a Chile 3 días antes de esto, que iba a hacer un trabajo para Naciones Unidas sobre mujeres desaparecidas y niños robados. Entonces, a mí, pues quería una abogada y tal, y yo me fui a Chile. Y yo disimulando allí como una señora que está en un hotel tal, y viendo la casa de la moneda, cómo estaba toda quemada, eran los tiempos del golpe de Pinochet. Entonces, de repente me llaman por teléfono por la noche, mi prima y mi hermana. Mi prima trabajaba de secretaria, era Tocha 55, pero ya habían salido. Y entonces me llaman y me dicen esto. Yo no me lo podía creer, pero ¿cómo me gastáis una broma así? ¿Pero cómo me podéis decir una mentira? No me lo podía creer. Por eso te he dicho que no hemos tenido nunca miedo a que nos mataran. Hemos Pero a tenido partir de miedo ahí, a que nos interrumpieran. Pero a partir de ahí, cuando yo llego de Chile, el día que había terminado el entierro y me espera en la escalerilla del avión la Guardia Civil para decirme: tenemos datos fundados de que me van a hacer un atentado contra usted. ¿Qué puedo hacer? Pues yo me fui a mi casa, un amigo, y estamos en casa llorando, porque lo primero que hice al día siguiente es irme a Atocha, a todo, a ver qué podíamos hacer y a ver a los enfermos que no habían muertos, sino que estaban totalmente enfermos. Como a Lola, que Lola me recibió con una pizarra diciendo: ¿dónde está Javier? Javier Sauquillo, su marido. Y yo le digo: mira, Javier está muy malito, ya se había muerto. Digo, están haciendo todo lo posible, pero tú sabes, porque ella, por taparle la cabeza a Javier, pues de repente se movió y le dieron un tiro en la cara. Y ella estuvo más de un año comiendo con una pajita, solamente podía beber líquido, tuvo no sé cuántas operaciones para ponerle la mandíbula, haciendo un sufrimiento de vida del que Lola no se recuperó. Yo la llegué a tener en mi casa, todas las cosas, pero notas el dolor de gente a la que ama, de gente a la que luchaba y de gente que, aunque no me gustaría decir que por ellos vino la democracia, pero a partir del asesinato de Atocha y del ejemplo de paz y de tranquilidad que supuso el entierro, se legalizó al Partido Comunista y a los sindicatos y se pudo haber unas elecciones democráticas que no las hubiera habido si no hubieran estado legalizadas. Entonces, eso lo veía por un lado, pero nunca me compensaba la democracia de la claro, muerte. después de perder a compañeros en un despacho en el que podías haber estado tú, ¿qué te da fuerzas para seguir? ¿No? ¿En algún momento no piensas Pues ellos esconderte y mismos. desaparecer de la vida Pues pública? no, no, de la vida pública no, de la vida. De la Porque vida. la vida pública no es lo más importante, es la vida personal. Yo con ellos tenía una vida personal, una vida de afecto, una vida de amores, una vida de todo. Entonces, lo que pierdes es algo más que unos compañeros políticos. Dirá eso, que no. Hablemos de esa vida. Como te decía, nos interesa mucho Cristina Almeida como personaje público, pero nos interesa esa Cristina persona que, además de esas intervenciones públicas, ha tenido una vida muy, muy amplia, muy ancha Sí, en esos 80 años. Recorriendo toda esa trayectoria vital, ¿cuál dirías que ha sido el mayor error de tu vida? ¿Qué cambiarías? el mayor error, por no haber podido conocer antes lo que conocí a partir de la universidad. Si yo me hubiera formado en un colegio con libertades, con otras cosas, pues hubiera sido muy distinta, hubiera sido mucho más rica. No me había perdido 17 años. El error fue que no hubiera libertades hasta tan tarde, porque creo que la libertad te hace ya funcionar de otra manera. ¿Y tu mayor acierto? Pues haber elegido la carrera de Derecho para poder aplicar la justicia a los demás, defender a los demás,
defender a una persona cuando está en un momento duro y que tú la puedes arreglar o a lo mejor no, pero ella sabe que está defendida. Y eso me pareció muy importante, el pensar que un abogado está para defender a la gente, para ayudar también a cambiar las leyes, como decías tú antes, para cambiar el mundo. Yo ahora cuando veo el mundo como está, digo, pero bueno, ¿cómo vamos a ir a este mundo? Es un mundo que está feo, horrible, con guerra. No hay una autoridad moral que se imponga en el mundo, que siempre pensamos, Naciones Unidas, los derechos humanos, todo esto. Ahora ya nada. El Netanyahu puede decir, yo soy un criminal, soy un violador, soy lo que sea, pero declaro eh, fuera de terreno o persona no grata al presidente de las Naciones Unidas. ¿Entiendes? Bueno, pues todo eso lo puede hacer o un Trump que nos viene ahora con unas ideas de estas. Yo me quedo asombrada, por eso mis ganas de luchar no se paran. A lo mejor mi edad también me hace parar un poquito. El paso del tiempo hace que vayamos modificando nuestros puntos de vista sobre la vida, nuestras emociones y cambiando la escala de valores que tenemos. ¿Podrías decirnos alguna cosa a la que dieras mucha importancia en tu juventud y que el paso del tiempo te haya hecho ver que realmente no tenía tanta importancia? Pues yo creo que el paso del tiempo no me ha hecho ver que las cosas no tengan importancia, sino que quizás no eran importantes en otro contexto. Yo me acuerdo que yo iba a la catequesis a un barrio de Badajoz a enseñar el catecismo a los niños, que le llevaba unas bolas de anís, y llegaba una catequesis protestante que había en ese tiempo en Badajoz, y le llevaba un bocadillo de chorizo, y claro, todos los niños cuando llegaba la catequesis protestante salían corriendo a por el bocadillo de chorizo, y las monjas decían, ¡ah! No sabemos enseñar la fe. Digo, no, hermana, lo que no sabemos es traer bocadillos de chorizo, porque yo estoy casi por echarme a correr y ir a por un bocadillo de chorizo. Pero esa idea, tú reflexionabas que no valen solo las palabras, que hay que tener hechos, que hay que tener oportunidades a la gente. Y de verdad que ahora que estamos en este tiempo, yo, mira, cumplí los 80 años en un hospital. Me habían operado de la espalda y me he tirado casi 6 meses en un hospital. Y ahora estoy en este sitio que quiero decir que es fantástico, que es un sitio con otra proyección de la vida, con pabellones independientes para todo el mundo, que lo lleva San Juan de Dios y que la sanidad pública tiene un concierto con este sitio y me hace pensar cómo no podemos perder la sanidad pública, cómo mucha gente puede pensar que no vale para nada o que es muy mala si no la hacemos buena entre todos. Entonces, todo eso me da una marcha continua. Pero también quiero una paz en el sentido de decir, pues me quiero ir a ver el sol a Ibiza, quiero viajar, quiero tener otras cosas. Y lo que no quiero, perdón, con esto del edadismo, no quiero que me ponga que los viejecitos estamos para ponernos colega los dientes, para morder el bocadillo del nieto, que nos tengamos que tener el meritane para empujar el columpio. Ahí llegaremos, Cristina. Déjame que hagamos Sí. el recorrido. Del mismo modo que de joven das importancia a unas cosas que luego no la tienen, te das cuenta también cuando tienes cierta edad que has dejado de dar importancia a algunas cosas que has tenido de joven y que no te das cuenta, cosas que nos estoy diciendo ahora, pues una puesta de sol, o sea, a qué cosas de joven no dabas importancia que con el tiempo te has dado cuenta que era lo realmente importante. Bueno, yo es que de joven era mucho más tonta. Entonces, o tenía lo que tenía alrededor, no investigaba si había más. Cuando ya descubres, sí sientes lo que te has perdido, porque has tardado, o sea, hasta los 17 años en tener una visión propia, en conocer un mundo distinto, y eso, esa idea de que no me han educado, no me han dado medios para yo poder haber avanzado mucho antes, yo lo veo ahora. En la educación no se forman personas con valores, a lo mejor con más conocimiento o preocupado de la inteligencia artificial cuando no sabemos ni la inteligencia natural que hay en cada uno. Por esas cosas sí que tengo la sensación de haberme perdido esos años donde no he tenido una voluntad. Así como te digo que desde los 17 no me he perdido ni un día de mi vida, antes de los 17 tengo la sensación de haberme perdido mucho, pero sin conciencia de pérdida porque no sabía lo que era lo distinto. Haciendo un esfuerzo de sintetizar de estos 80 años de vida, si tuvieras que decir en una frase lo más importante que te ha enseñado la vida,
en este largo recorrido, ¿cómo lo dirías? Pues tener un compromiso social con el tiempo que me ha tocado vivir. A mí me ha hecho feliz tener ese compromiso. Pensar que yo podía aportar lo que fuera, pero aportaba algo al mundo que teníamos. Cuando a tus 80 años te dicen que ya eres muy mayor para hacer algo, ¿qué piensas y sobre todo qué les dices? Pues yo miro a ver qué me lo dice. Si me lo dice uno muy jovencito, digo, mira, soy muy mayor para ti, pero a ver si tú te haces joven con el mismo compromiso que yo. Porque ahí adelantarás más en tu vida, lo que yo a lo mejor me pude perder. Pero no me quiero que pensar, soy mayor porque tengo años, pero no soy mayor porque deje de existir, porque deje de tener vitalidad, porque quiera participar en mi mundo, aunque sea con muletas o sentar en una silla de ruedas. Yo lo que quiero es tener conciencia mental de que vivo y de que puedo hacer algo. Y eso todos los mayores lo teníamos que tener. A mí cuando me dicen, pues es que hay que estar entretenidos de mayor, digo, yo de mayor, yo lo que quiero es aburrirme, porque no sé aburrirme. Hay mucha gente que el aburrimiento es parte de su vida y hay que luchar contra eso. Nunca tu vida es el aburrimiento. Y lo tenemos que recuperar. Y de mayor, que puede ser más descarada, que no tiene ya que disimular nada y tal, pues hable a decir todo lo que piensas. ¿Crees que la jubilación debería seguir siendo obligatoria? Bueno, yo nunca le he sentido como una cosa obligatoria. Yo he pensado siempre que la jubilación es un derecho. Por lo tanto, no es una obligación. Y es un derecho en el que tú puedes ejercerlo o no. Yo llevé un pleito con un señor que le quería obligar. Yo creo que era Cristalería Española, algo así, hace años, que le quería obligar a jubilarse. Y el señor le decía que no se quería jubilar, que él era una persona que participaba y que tal, que le gustaba su trabajo y que no quería jubilarse. Entonces, yo entiendo que haya gente, tampoco gente que no se quiere jubilar porque no sabe qué hacer si se jubila. Entonces, lo que hay que aprender es a ser un jubilado jubiloso. Es que hay gente que centra su vida en el trabajo, se acaba el Claro. trabajo, se acaba la vida. Y luego te encuentras en casa la mujer que mientras trabajaba por lo menos te dejaba unas horas libres, pero ahora tenerle todo el día sentado allí mirándote sin hacer nada, pues también te da una cuestión. Entonces, por ejemplo, cuando se separa la gente de mayor, dicen, hoy como a esta edad se separa. Pues hay veces que dicen, es que yo quiero tener algo de vida, aunque sea en esta edad, porque no la han tenido, no la han disfrutado, no la han sabido vivir. Que si primero madre, luego primero hija, luego madre, luego esposa, luego todo. Entonces te das cuenta que eres siempre para los demás, pero para ti. Y yo creo que la gente debe pensar que ellos tienen su presente en la mano, con la edad que tengan. Cristina, has hecho muchísimas cosas en la vida. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te hubiera gustado hacer y no has podido hacer? Pues mira, una cosa que me gustaría hacer, que me parece absolutamente fuera de tono aquí, es hacerme el transiberiano. Es decir, meterme en un tren y ale, a ver todas las cosas que pasen por mi lado. Lo que pasa que cuesta mucho dinero y no se puede perder uno el dinero en esas cosas. Pero lo que quiero es tener disfrute de la vida que lo he tenido de joven, que lo he tenido de mediana edad y que lo quiero tener con mayor edad y que lo sigo teniendo. Si volvieras a nacer y pudieras elegir, ¿en qué época te gustaría vivir? Pues un poquito menos de dictadura y un poquito más de democracia, pero no creas que me gustaría vivir en la de ahora. Y si pudieras elegir también, ¿volverías a elegir ser mujer? Oh, eso sí, ninguna duda. Jamás he querido ser un hombre. Todas mis amigas, pues yo quiero ser hombre, porque así nos deja mi hermano llegar más tarde a casa. Digo, yo no quiero para nada ser un hombre. ¿Sabes por qué? Porque además educan de distinta manera. A ti te dejan tener sentimientos y a los hombres nos educan para no tener sentimientos. Y cuando tenemos que unir nuestros sentimientos, nos sentimos desplazados. Por eso a mí me gusta querer a un hombre como amigo, no como alguien distinto. Con mi marido cuando me caso con él, que era compañero mío, amigo de tal, y de repente se queda con mis derechos, porque la ley se los daba a él. Y yo creí que eso era una lección, o si te tocaba en el examen. Pero cuando vi en la realidad, pues, ¿cómo no va a luchar de que de repente tú lo puedas denunciar por ti? Que tenga que denunciar tu marido, cuando yo puedo denunciar por todo el mundo.
menos por mí. Claro, para mí eso, el día que me ocurrió en una cárcel de Jaén, me dio unos colores que no puedo, claro, tuve que viajar desde el año 67, 68 que me casé, hasta el 75 que murió Franco. Pues en el 75, que era la primera conferencia internacional de la mujer, quitaron esa ley, porque les daba vergüenza ir a las conferencias con esa ley. Y yo me acuerdo que nos juntamos, porque desde el 68 al 75 tenía que ir con el librito del notario donde mi marido me daba permiso para todo. Pero el día que nos quitaron ya la ley, nos reunimos todas las que teníamos el permiso, hicimos una pira funeraria del permiso marital, de la licencia marital que se llamaba, y nos pusimos ciegas de champán, y dijimos, ya somos libres sin permiso. Y esa sensación de la libertad sin permiso es muy importante. El proyecto 300 razones va justo de eso, de aprovechar vuestra experiencia, vuestra sabiduría, ese pozo que ha dejado el tiempo y que vuestro conocimiento revierta a nuestra sociedad. Durante mucho tiempo te has dedicado a abrir los derechos en el mundo de la mujer, has sido feminista, activa en ese campo. Se ha avanzado mucho, pero nos queda todavía mucho por avanzar. Hay una lacra que ahora mismo nos rompe el corazón a muchas personas, que es la violencia de género. Aprovechando esa experiencia, Cristina, ¿qué falta por hacer para intentar acabar con eso? Cambiar a los hombres, porque solo la mayoría de asesinas y alguna mujer, pero vamos, dentro de eso son prioritarios. ¿Quién tiene que educar? Porque es que parece que son, o que son los hombres tan malos que matan. ¿Cómo puede decir a un niño de 17 años que mate a su pareja de 15 años como el otro día? Si no es porque tiene una educación en negativo ahora, que dicen que la violencia de género no existe, que es un invento de las feministas, cuando toda la vida se han matado a las mujeres, ahora ya el problema es que se sabe y que antes pues eran crímenes pasionales que no se sabían ni los nombres ni cómo, sino hay un ataque de pasión que le dio los celos, como si el celo fuera un hecho de amor y es un hecho de asesinato, como pasa la mayoría de las veces. Por lo tanto, yo creo que a los jóvenes les tenía que decir, por favor, tenéis que educaros distinto. No nos gustan los hombres así. No nos gustan los hombres que se educan con la pornografía. No nos gustan los hombres que van a tener experiencia en prostíbulos. No nos gustan los hombres violentos. No nos gustan los hombres cachas, los metroalfas, esto como se llame. No nos gustan así los hombres a las mujeres. Y eso es una impresión que tengo de siempre. Cada vez me gusta más amar la amistad y no amar la entrega, el dominio, esas cosas ya han pasado, ¿entiendes? Yo ya sé. Está clarísimo que tenemos que daros voz y escucharos, porque hay cosas que solo se aprenden con el paso del tiempo. Y además, Y si nos escuchamos, nos perdemos esa experiencia. Cristina, tú mismo lo has contado, estamos en un hospital, el Hospital de San Juan de Dios, recuperándote de un problema físico que has tenido. Te vemos en silla de ruedas, supongo que habrás tenido dolores, habrás tenido situaciones difíciles. ¿De dónde sacas las fuerzas cada mañana para ponerte a luchar otra vez? no, pues no sé si la sacaré, pero hay días que no he podido sacar. Primero los dolores a mí me aterran. Yo que me hagan otro el daño, vale, pero yo lo digo por la rehabilitación. Si a mí no me la hace otro, yo no me la haría, porque no quiero sentir dolor, y entonces, pues te pasas y dice que lo haga otro. Otro me lo hace y encuentro que me está ayudando. Yo me lo hago y digo, me estoy sacrificando aquí para. Entonces, ¿dónde tenemos que tener fuerza? Pues para seguir viviendo. Es decir, seguir viviendo. O si te quieres ir, pues también habrá momentos en que te quieras ir y te vayas. Pero yo, como tengo ganas de seguir viviendo, la fuerza es cada día que me levanto. Y ya ahora que me voy a levantar de la silla dentro de muy poco, que me van a dar el alta, pues acostumbrarme a no tener cuerpo de hospital, sino cuerpo de mi casa. Y tengo unas ganas de llegar a mi casa y sentirme protegida por mis cosas, que yo las he metido, me he cambiado hace poco, bueno, hace un año, y he metido todas mis cosas, porque todos dicen, hombre, hay que quitarse cosas encima. Digo, no, yo quiero estar con mis cosas, con las cosas que han estado en mi vida y que me han acompañado y quiero que me acompañen. Que no le gustan a mis herederos, que se ocupen ellos de quitarlas. Pero yo vivo con ellas y me quedo con ellas. Y me levanto con esa fuerza de querer vivir, no de querer sufrir, sino de querer vivir.
Solemos decir que venimos al mundo y la vida es muy difícil porque no tiene manual de instrucciones. Yo no estoy de acuerdo. El manual de instrucciones sois los que ya lo habéis vivido. Y son los padres también que te han educado y que tienen unos valores. A mí me parece que es fundamental. Fundamentalmente quien ha vivido la vida y ya, para que lo entiendan los jóvenes, en el videojuego ya están muchas pantallas por encima y sabe lo que ocurre en cada una de ellas. Si tuvieras que resumir en un consejo sencillo a una persona joven ahora, algún consejo para vivir mejor, ¿cómo lo podrías resumir? ¿Alguna nota sencilla? Que no se crean los tópicos de la vida y que crean sus propios valores. Pero los valores suyos no pueden ir contra los demás, sino enriquecer a los demás. Y si él lo hace, sentirá que él se enriquece o que ella se enriquece. Las mujeres hemos evolucionado mucho más positivamente. De estar prohibidas a estar con vida, las cosas cambian. Y yo creo que las mujeres hemos cambiado mucho y me gustaría que los hombres supieran encontrar a las mujeres que somos y ellos y nosotras encontráramos a los hombres que son. Y si los encontramos, seremos felices. Afortunadamente la vida tiene un valor porque tiene un principio y un final. ¿Te da miedo morirte? ¿Qué opinas de la muerte a tu edad? No. La muerte no me corresponde a mí. Vamos, que si me muero es porque tengo fe. Lo que no quiero es sufrimiento. No quiero vegetar por el mundo. Yo he venido al mundo a vivir. Y como vivo, pues si un día ya no puedo vivir, pues yo no me importaría tomarme la pastilla si alguien me la diera. No me importaría que si estoy mal, pues que pudieran hacerme la eutanasia. No tengo miedo a morir, tengo miedo a vegetar, a sufrir en la vida por no vivirla. Por lo tanto, de verdad, creo que la muerte ni me No te preocupes. preocupa, ni me da miedo, ni nada. Porque me voy a morir cuando sea. Lo que me importa es vivir. Y siempre me ha importado. ¿Qué es lo que puedes hacer tú por ti misma? ¿Podrías resumir en una frase lo que te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Porque fue una mujer que vivió con los demás y para los demás. Perfecto. Bueno, llegados aquí, ¿te gustaría contarnos alguna cosa que no te hayamos preguntado? Pues la verdad que lo que me gustaría es que no nos sintiéramos, la gente mayor, reivindicáramos el derecho a ser mayor, no la tristeza de ser mayor. Porque ser mayor no es como ahora nos ponen. Si es que yo cuando veo los anuncios, los mayores que no tengan que estar tomando, como he dicho antes, el Meritene para estar fuerte, el Corega para que no se te vaya la dentadura. Es que ya nuestro fin va a ser solo cuidar a los nietos, no. Que está muy bien que los queramos, pero hay nietos que te dejan hundida cada vez que vienes a la casa, o los sobrinos, por todas esas cosas. Entonces, tú también tienes derecho a tu paz, a no tener que estar ocupándose porque otros no puedan. Mira, que paguen a una canguro, que hagan lo que puedan, pero que no conviertan a los padres en guardería, porque los padres tienen, ahora además, que hay más viajes, que hay más cosas, déjalos que disfruten también de lo que no pudieron disfrutar, perdón, en los años jóvenes. Como comentamos al principio, 300 razones es un proyecto que persigue justo eso, reivindicar que el ser mayor es una etapa de la vida muy rica también, en el que uno puede dedicarse a hacer otras cosas que no puede hacer cuando no tiene tiempo, y la idea es, pues eso, poner el foco en las personas mayores. ¿Qué opinas tú de un proyecto que busca justo eso, el intentar dar esa voz que esta sociedad y ese hueco que esta sociedad ha quitado a las personas mayores? Porque cada mayor tiene que pensar que tiene que tener una razón para vivir y para comunicarse a los demás. Y este proyecto pretende eso, que haya 300 personas, las que sean, que les den a los demás una razón para vivir. Y sumando a 300 o a las personas que sean, vamos a tener muchas razones para vivir. Sobre todo porque nos tenemos que vivir y además con alegría y con capacidad de aprovechar nuestro tiempo de mayor. El proyecto 300 razones tiene muchas cosas. La fundamental es poner el foco en las personas mayores y una forma que vamos a intentar recoger la atención es en una marcha que vamos a hacer desde el 26 de abril del año que viene al 5 del 5 del 25, en el que yo me he comprometido a hacer
en esos 10 días 300 kilómetros, pasando por un montón de pueblos de España, desde Madrid hasta León, pueblos preciosos. Cada 15 kilómetros pararemos y contactaremos con una persona mayor, como tú, por ejemplo, para que nos cuente esa historia de vida y la gente que nos está siguiendo pueda enriquecerse. Si te dedicáramos esos 15 kilómetros a ti, ¿por qué pueblo te gustaría que pasáramos? Pues bueno, yo soy extremeña, amo Extremadura y me encantaría que pasarais por Extremadura, con pueblos como, pues no sé, hay cantidad de pueblos que no lo quiero enseñar, pero que hay. Y yo he vivido en Olivenza y he vivido muchas cosas, y muy cerca de Portugal y todo. Entonces, para mí el mundo te llena de 20.000 cosas. Entonces, cuando descanses en esos 15 kilómetros o los que hagas, cada día que ahí ya no te voy a acompañar yo a andar. Soy una cierta vaguería. 30 cada día, dos tandas de 15. Pues bueno, te digo que ahí no te voy a acompañar, pero sí te acompañaré con mi sentimiento y diciendo qué bien que puedas ir cogiendo razones para vivir. La mía, la que doy, es que hay que vivir, porque si hemos llegado a los 80, eso quiere decir que hemos llegado, que hay muchos que no llegan, pero nosotros vamos a por los 90 y que siempre tienes un camino por delante con el que seguir disfrutando de la vida. Cristina, de verdad te tengo que agradecer enormemente el hueco que nos has hecho. Como ya hemos dicho, estás en el hospital, has hecho un hueco para podernos atender, para poder contar tu vida, tu experiencia, lo cual también es muy generoso por tu parte. Y la hemos disfrutado muchísimo. Esperamos que todos los que hayan visto esto disfruten también. Y nada, sí me gustaría decir, antes de empezar, que el tono ha sido de tuteo, porque el primer contacto que tuve contigo por teléfono, te dije, señora Cristina Almeida, ¿prefiere que nos tuteemos o que nos llamemos de? ¿Y qué me dijiste tú? No, por favor, de tú. Pues efectivamente, yo creo que no debe haber tanta distancia entre las edades y yo creo que el compartir la experiencia es algo que debemos hacer en cada edad. Pero bien, sí, sobre todo, que el usted puede ser una forma de espíritu de otro país. Nosotros estamos más acostumbrados al tú y hablar de usted significa una lejanía. Por lo tanto, yo jamás, a no ser que tengan como costumbre ellos, y yo respeto lo que tenga el hablar de usted, yo jamás me gusta hablar de usted. Me gusta hablar de tú, porque de ti, de tú a mí, va el tú a ti. Y entonces todo eso es una forma de encontrarlo. Y yo me encantaría ser una paz para ti y para los que nos vean después de los 15 kilómetros. Cristina, te voy a llevar los 300 kilómetros en mi corazón. Voy a andar por ti y por un montón de personas mayores a las que atiendo cada día. Yo, como sabes, soy médico geriatra, atiendo personas mayores y a ti, junto con otro montón de personas, os voy a llevar en el corazón porque justo esa experiencia es la que a mí me va a dar fuerza para pegarme esa paliza. Y no aguanto, pues bueno, por lo menos Bueno, lo geriatra, habremos intentado. que ya serán mi médico. Antes teníamos los médicos pediatras y ahora tenemos los geriatras. Es decir, siempre serán bienvenidos los médicos y sobre todo cuando tienen ese espíritu que tú tienes. La medicina no es solo un estudio, sino es una fortaleza para los pacientes que tengas. Y tú das fuerza. Muchísimas gracias, Cristina. Un gusto y de verdad sigue hablando porque tienes todavía muchísimo que enseñar. Oh, vaya, enseñar no hay que aprender. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Por la cámara te puedo dar los besos. Sí. Un gusto, Cristina. Mira, el encontrar personas como tú han convertido mi trabajo en un absoluto placer. Pero es que, y en una vocación. envidio tu trabajo, es que de verdad, Sí. porque es una forma de hacer las cosas de distinta manera. Los médicos no están solo para recetar, están para escuchar y para dar iniciativa. Yo a mis pacientes, en una residencia además, de la que soy director, pues lo mismo juego con ellos al dominó, que estoy echando un baile, que les salvo la vida si hace falta. A mí me encanta cuando veo a la gente bailar en los sitios. Digo, pero bueno, si es que esto ni bailan ahora ya los jóvenes, ni bailan. Si con los ruidos que hay en la discoteca y yo me quemo toda Ibiza porque voy allí desde el año 67 y sé lo que era, pero bailar para meterte mano, para hacer cosas ahora, es que ya ni se mete mano ni nada, estaba yo oyendo ruido. Pero escucha, vengo de la residencia, he dicho allí a las compañeras, que la mayoría son compañeras, que venía para acá, y dice, invítala si quiere venir. O sea, cualquier día que a ti te apetezca, yo te voy a buscar y vas a conocernos. Cuando deja que me siente yo, porque allí bailamos mucho. Baño Nuevo,
Pues ya veré yo cómo voy, mis piernas, todas las cosas. Allí bailamos mucho, ¿eh? O sea que Si yo ya lo veo. Si es que cuando dicen voy a Benidorm, oye, van a bailar, digo, ¿y qué vais a estar felices? ¿Cómo no va a estar felices pudiendo decir, ahora bailo como me dé la gana y no me da vergüenza y tal, y disfruto, bueno? Yo, junto con la animadora, muchas veces llevo también las actividades de animación, las fiestas. Claro. Siempre digo, por si mañana no estamos, hoy nos lo llevamos. Así que hay que disfrutar, no sabemos dónde estaremos Claro, por mañana. eso te digo, la muerte fuera. Efectivamente. Y lo único que vas a valorar es el dolor que puedas tener antes de morirte. Eso sí te puedes quejar. Ahí los médicos intentaremos que sean lo menos posible. Está claro, porque es que también, yo me acuerdo que tuve hace poco una ciática, ya no estamos rodando, por lo que sea, pero te digo, tuve una ciática y todo mi afán era que me pincharan un dolor porque no podía andar y tal. Ay, no, porque si te acostumbras. Digo, ¿cómo voy a acostumbrar yo a que me metas algo si solo tengo una ciática a lo mejor cada 5 años? Digo, pero. Ya podéis reíros tranquilamente. Digo, pero estoy segura que vosotros, si tuvierais una ciática, vamos, con la izquierda te pinchabas, ¿entiendes? Entonces, me parece un dolor inútil. Digo, no se puede tener dolor, podemos tener enfermedades, pero el dolor lo podemos quitar. Y ese miedo, parece que también tenemos la idea de que el dolor es como un sufrimiento necesario en nuestra vida.